Buenas, buenas, buenas. Otra vez, empezamos ahora, bueno, empezamos ahora con los ejercicios sobre física de primero de bachiller y claramente por los ejercicios de cinemática y los más sencillos, que son aquellos que se refieren a los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, ¿de acuerdo? O sea, perdón, movimientos rectilíneos uniformes, de velocidad constante. Ahí avisa, he cogido la moto, uniforme acelerado, cuidadín, ¿vale? Venga. Entonces, nada, vamos a hacer dos ejemplos, aparte de los que hemos hecho en la teoría, que nos parecen, son los típicos. Ya hemos hecho la teoría también alguno, aquí otro de dos móviles, en donde queremos hacer hincapié en una serie de cosas, y después otro también muy típico con una serie de gráficas, un poco petardillo en cuanto a la largura, pero muy fundamental en cuanto a las preguntas que se hacen y la resolución de ellas, ¿vale? Venga, pues entonces, pues vamos a por ello. Mirad, problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Bien, empezamos el ejercicio 1, que nos dice que un ciclista pasa por un semáforo con una velocidad de 30 kilómetros por hora constante. Un compañero a 500 metros por detrás de él sale en su persecución con una velocidad de 45 kilómetros por hora. De calcular el tiempo que le costará alcanzarlo y la posición respecto al semáforo en que lo hacen, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí que vamos a decir que un dibujo es fundamental de la situación y, por supuesto, un sistema cartesiano y un sentido positivo, porque no os olvidéis que las velocidades, aunque estemos en una línea recta, pues no es lo mismo ir en un sentido o hacia la derecha que en el sentido contrario hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Ya veis, cogemos un sistema, ya veis, en el semáforo, bueno, pues hemos puesto el origen de coordenadas en el semáforo, como veis, aquí, en esta O. Vamos a ver, eso es. Ya veis aquí el origen de coordenadas en el semáforo. Ahí está el ciclista 1 con una velocidad V1 que vamos a ponerla aquí, que era de 30, ¿vale? Kilómetros por hora. Positiva, bueno, ya como aquí hay en nube hemos puesto el palote, vamos a poner I. Y aquí esta es de 45 y también ya sabemos que kilómetros por hora. Pero insistimos, lo hemos puesto por rigor, dado que aquí habíamos puesto V2 con palillo, claro, con la notación vectorial, y V1, pues entonces a la derecha también tiene que haber un vector y claramente, como estamos en la dirección del eje de las X y además en el sentido positivo, las dos velocidades tienen dirección y sentido de más I. Bueno, y aquí tenemos el dibujillo, el ciclista 1, el ciclista 2, que como veis está a 500 metros por detrás. ¿De acuerdo? Bueno, que ya tenemos el sistema de coordenadas, el origen, la información suficiente, donde están en un principio los dos móviles, con qué velocidad se están moviendo, y claramente al preguntarnos dónde se encuentran, bueno, y otras muchas cosas, todas las respuestas a lo que nos pregunten, nos van a salir de las ecuaciones del movimiento, ¿de acuerdo? De ambos móviles. Vamos a calcular la ecuación del movimiento del ciclista 1, vamos a calcular la ecuación del movimiento del ciclista 2 y bueno, y a partir de ahí contestaremos a lo que nos preguntan. Ya veis, como se trata de un movimiento uniforme de velocidad constante, vamos a utilizar la ley que os marca aquí. Bueno, la voy a poner aquí. X es igual a X inicial más velocidad por el tiempo. Hombre, más velocidad X, pero eso no hace falta ponerlo. Ya veis que está puesto aquí, pero bueno. Entonces, nada, en nuestro caso, el ciclista 1. Fijaos que hemos puesto X inicial sub 1, claro, estamos refiriéndonos al ciclista 1. Pues es 0, como veis, porque el ciclista 1 está en el origen de coordenadas, ya lo veis. Posición inicial 0, velocidad inicial 30. Eso sí, vamos a trabajar en kilómetros y horas, ¿vale? Como todas las dos velocidades están en kilómetros por hora, y lo único, eso sí, lo ha dicho por ahí, que estos 500 metros, pues evidentemente serán 0,5 kilómetros, ¿vale? O sea que, ya veis, el trabajar las unidades, ya veremos a ver en el siguiente problema, en estos problemas en donde solamente hay dos magnitudes, que son tiempo y posición, o sea, y longitud, podemos trabajar en las que más o menos no sea más cómodo o en las que sean más visuales, en donde los números que me salgan sean cómodos de visualizar.
o bien aquellas en donde, joder, si me han dado todo en kilómetros por hora, pues lo único que voy a tener que poner estos 500 metros en kilómetros, que son 0,5. Y entonces insistimos, a trabajar todo en kilómetros por hora. Y en horas, vamos. Entonces, nada, ya veis, la posición del ciclista 1 sería posición inicial 0 más velocidad, que son 30 por el tiempo. Y aquí tenemos ya la posición del ciclista 1. Análogamente, la posición del ciclista 2, ya veis, la posición inicial del ciclista 2 es menos 0,5. Eso es una de las cosas que os queríamos hacer, las que queríamos hacer hincapié. La velocidad, evidentemente, como la aceleración cuando aparezca es un vector, que estemos en línea recta, queda eso reflejado en el signo, pero vamos, es fundamental el signo. Y también la posición, como veis, no es lo mismo estar a 500 metros a la izquierda del origen que a la derecha. En este caso, estamos a 500 metros a la izquierda, con lo cual la posición será menos 500 metros o menos 0,5 kilómetros, que es el caso nuestro, porque estamos trabajando en kilómetros. ¿De acuerdo? Como la velocidad es 45 kilómetros por hora, aplicando la misma ley de los movimientos uniformes de velocidad constante, o sea, la misma, no me importa ponerla 200 veces, llegamos a esta conclusión. Ahora ya veis, fijaos, ya tenemos X1. Ecuación del coche del móvil 1. Ya tenemos X2, ecuación del coche 2. Joder, pues ya veis, ¿cuándo se encontrarán? Cuando ambas posiciones sean la misma, claro. Si están en el mismo sitio, la posición para nuestro origen de coordenadas sea la misma. Entonces, igualando X1 con X2, tenemos esta ecuación de pan y melón que nos permite resolver el sistema, el problema. ¿Y por qué? Porque ya nos está diciendo esto que eso va a ocurrir, o sea, se van a encontrar cuando el tiempo sea 0,5 entre 15. Claro, al trabajar en horas, que es una unidad muy grande, el tiempo me sale un poco así, un número poco visual. Nada, lo pasamos a minutos multiplicando, bueno, por factores de conversión o como os dé la gana. Ya veis, aquí hemos hecho, bueno, pues factor de conversión, porque aunque en este caso, evidentemente, para pasar de horas a minutos multiplicados por 60, eso no falta, ¿verdad? Pero bueno, como es algo muy importante, que en otros casos, como en química, nos va a venir muy bien, pues bueno, lo hemos hecho aquí, ya veis. Veníamos de horas, pues he puesto el factor de conversión en donde las horas están abajo y arriba a donde quiero llegar, que son a los minutos. Por lo tanto, pongo 60 minutos entre una hora. Hacemos la operación, 60 entre 15 es 4 por 0,5, se encuentran a los 2 minutos. ¿Y dónde están? Pues llevando este tiempo a cualquiera de las dos posiciones. Claro, como estamos en kilómetros y en horas, pues aquí ya veis, he ido a la ecuación del ciclista 1, que es 30 por el tiempo, claro, como el 30 era kilómetros por hora, el tiempo lo he puesto en horas y nos queda 30 entre 15, 2 por 0,5, 1 kilómetro. ¿De acuerdo? De tal manera que se han encontrado, como veis, a 1 kilómetro del semáforo. Y estaba el semáforo, ¿vale? Bueno, pues entonces se han encontrado, como vemos, a 1 kilómetro del semáforo. Y ya hemos contestado lo que nos preguntan. Hombre, el ciclista 2, claramente, que está aquí, no lo hemos puesto, pero bueno, ciclista 2, claramente pues ha recorrido como pues un medio kilómetro más, ¿verdad? Pues entonces ya está. Claro, porque el ciclista 2 ha empezado desde aquí, en donde esto eran 500 metros, pues entonces el ciclista 2 ha recorrido 1,5 kilómetros, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a pasar al segundo problema, que es un poquito, es muy interesante, pero un poco petardo, pero bueno, ¿de acuerdo? Voy a poner esto en silencio, que bueno, tontería, pero mejor. Mira, el siguiente problema nos dice que tenemos una persona que sale de su casa y se dirige a comprar el periódico en un kiosco situado a 2.000 metros de su casa. ¿De acuerdo? Sale a comprar el periódico en un kiosco situado a 2.000 metros de su casa y sale de ella con una velocidad constante de 5 kilómetros por hora, ¿vale? Durante un cuarto de hora, en cuyo momento se para a tomar un café durante 10 minutos. Cuando ya se ha tomado el café, se dirige hacia el kiosco con velocidad un poquito mayor de 7 kilómetros por hora, ¿vale? Compra el periódico en un tiempo que se considera despreciable y vuelve a su casa con la misma velocidad con la que salió de ella, 5 kilómetros por hora, ¿de acuerdo?
Hombre, en sentido contrario, cuidadín entonces, que bueno, eso lo tendremos en cuenta cuando hagamos la gráfica. Dice, contestar a las siguientes preguntas o cuestiones. La A, reflejar el movimiento de la persona en dos diagramas, un sistema de coordenadas que relacione la velocidad con el tiempo y otro que relacione la posición con el tiempo, que es el apartado un poquito más largo. Mirad, pues ya como os dice aquí, cualquier esquema que nos ayude a tener presente la historia nos puede ayudar. Para ello, a nosotros se nos ocurre reflejar lo que ha pasado en una línea recta a medida que pasa el tiempo. En la figura se muestra la ida hacia el kiosco. Y nada, pues la información que teníamos la hemos resumido ahí. Ya veis, estamos aquí en casa, ¿de acuerdo? Vamos a ver, salimos de casa y en la primera etapa, durante 15 minutos, ya veis, cuando marque el cronómetro, aquí hemos puesto el cronómetro a andar, entonces nos dice que cuando marque el cronómetro 15 minutos, hemos llegado aquí a tomar un café. Por tanto, hemos estado 15 minutos andando con esta velocidad en la primera etapa. Después, desde los 15 hasta lo que el cronómetro marque 25, ¿va? O sea, pasan 10 minutos, pero el cronómetro marcará 25 al cabo de esos 10 minutos. Durante ese tiempo, el señor o la señora ha estado parado tomándose un café, con lo cual con velocidad cero. Y a partir de ahí nos dicen que cuando ya el cronómetro marca 25 minutos, sale hacia el kiosco con una velocidad de 7 kilómetros por hora. Y claro, no sabemos cuándo llega, porque lo tendremos que calcular. Bueno, entonces de aquí, mirad lo que nos dicen. Dice, como las unidades dadas son dos en el tiempo, horas y minutos, y dos en la longitud, metros y kilómetros, evidentemente tenemos que pasar las dos magnitudes a una única unidad, eso es evidente. Una opción segura sería el sistema internacional, y eso es lo que haríamos si se complican las cosas. Os aconsejamos que el sistema internacional va de maravilla y que para eso está inventado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nuestro problema es lo suficientemente simple, como os decía, porque solamente hay dos magnitudes, longitud y tiempo, solo aparecen dos magnitudes, que es tan simple que podemos elegir de tal manera que sea fácil visualizar los resultados, que es lo mismo que decir que los números que aparezcan sean cómodos, ¿vale? Porque, por ejemplo, una hora es más fácil de ver que un 24avo de día, que son 0041,66 días. Claro, podemos decir una hora o 0,041666 días. ¿Con qué me quedo? Pues hombre, es más cómodo hablar de una hora, ¿verdad? Vale. A eso nos referimos con la comodidad y la visualización. Vale, dice, por ello, en este problema vamos a pasar todas las magnitudes a metros. El metro es una unidad, ya veis, son 2000 metros hasta el kiosco, con lo cual va a ser bastante sencillo de visualizar, y también a minutos, jolín. No están hablando de que durante un cuarto de hora han andado hacia el café con una velocidad de 5 kilómetros por hora, después que se ha parado 10 minutos y tal. O sea que vamos a pasar a metros todo y a minutos. Entonces el tiempo ya lo dejamos como está, como veis, porque ya acaba todo en minutos, ¿vale? Y después las velocidades, aquí las tenemos, pues la velocidad en la primera etapa, que eran 5 kilómetros por hora, la hemos pasado aquí con factores de conversión. Primero he puesto este factor de conversión en donde el kilómetro está en el denominador para que se me vaya con este, ¿vale? Entonces arriba he puesto 1000 metros entre un kilómetro, que claramente es lo mismo. Y después, como teníamos horas aquí en el denominador, en este siguiente factor de conversión he puesto una hora en el numerador entre 60 minutos. De tal manera que, como veis, kilómetro con kilómetro, hora con hora se nos va y nos queda 250 entre 3 metros por minuto. ¿De acuerdo? Análogamente, la velocidad de la tercera etapa, que es 7 kilómetros por hora, aquí lo he hecho un poco más, no exactamente igual de bien, claro. A mí me parece, cuando sea muy cómoda la unidad, se puede hacer esto, a mí me parece más cómodo. Bueno, o sea, mirad, ¿qué tenemos aquí? 1 kilómetro entre una hora. Jolín, pues ¿qué he puesto? 1000 metros entre 60 minutos, leches, ¿no? Si quiero pasar a metros por minuto. De tal manera que me queda 350 entre 3 metros por minuto, ¿vale? Bueno, aquí yo creo que es evidente que recomendamos trabajar con fracciones irreducibles antes que con números decimales. Con estos últimos iremos cometiendo errores que se irán amontonando, dando a veces resultados finales muy alejados de los precisos. Os lo aseguro que yo lo he hecho y en la primera etapa, que ha recorrido, como vamos a ver, 1250 metros en los primeros 15 minutos, ha recorrido, os aseguro, exactamente 1250 metros. Si trabajamos con decimales, nos saldría 1251. Hombre, un metro, pues un metro depende, ¿para qué? Para una hormiga un metro es, joder,
un montón, ¿no? Hombre, para un avión, pues no. Quiero decir que las cosas dependen de para qué, ¿no? Pues eso, como una milésima. ¿Una milésima de qué? Una milésima de 1 millón de euros, pues ya me gustaría a mí que me la dieran, ¿va? Sin embargo, una milésima de céntimo, pues se la podemos, ¿de acuerdo? O sea que, vale, pues lo dicho, que si podéis trabajar con fracciones irreducibles, mejor. Lo cual no quita que en un momento dado, oye, estéis y cogéis la calculadora, tampoco pasa nada. Venga. Entonces dice, vale, como vemos en la figura última, no conocemos el tiempo que marca el reloj cuando llegue al kiosco, pero para conocerlo hemos de conocer los espacios recorridos en cada etapa. ¿Vale? Sabemos que de su casa al kiosco hay 2.000 metros, pero vamos a ver, en la primera etapa ha ido con una velocidad de 5 kilómetros por hora, que son 250 tercios metros por minuto durante 15 minutos. Pues ya veis, en la primera etapa, y lo remarcamos en negrita, ya veis, ha recorrido un espacio que es velocidad que lleva en esa primera etapa, que es 250 tercios, por el tiempo que son 15 minutos. Y esto es exactamente 15 entre 3 es 5 por 250, lo que os decía. Si lo hacéis con decimales, os sale 1251. Vale. Entonces, en la primera etapa recorre 1250 metros. ¿Qué pasa entonces? Que como al café, o sea, perdón, al kiosco había 2000, o sea, de su casa al café hay 1250 metros. Por lo tanto, del café al kiosco habrá el resto hasta 2000, claramente, ¿vale? Que es lo que decimos aquí. Bueno, en la segunda etapa no hemos dicho nada. En esta segunda etapa el espacio recorrido es cero, puesto que está parando tomando café. Y ahora en la tercera etapa, fijaos, dice, no sabemos el tiempo que le va a costar llegar al kiosco, mientras no sepamos qué distancia le separa desde el café. En la etapa primera ha recorrido 1250 metros, por lo que ya que el kiosco distaba 2000 de la casa, le quedan por recorrer evidentemente estos 750 metros. Como la velocidad a la que lo hace la conocemos, que son los 350 tercios metros por minuto, pues nada, despejamos el tiempo que le va a costar llegar al kiosco. Ya veis, espacio 750, velocidad 350 entre 3. Por lo tanto, el tiempo lo despejamos de esta ecuación y nos queda que es 45 séptimos en fracción. Y aquí es verdad que hemos cogido y hemos tirado de calculadora. Y nos queda que eran 6,43, que no lo he puesto, bueno, lo voy a poner aquí, 6,43 minutos. Deberíamos de poner aproximadamente, porque no es exacto. Pero bueno, hombre, también es verdad que no estamos en la NASA, ¿vale? Vale. Entonces, ya podemos hacer, mirad, este esquema es fundamental. Hemos puesto los tiempos arriba, los tiempos que va marcando el cronómetro, y abajo diríamos, los espacios y tiempos parciales en cada etapa, ¿va? Fijaos, primera etapa, velocidad 250 tercios metros por minuto. Espacio recorrido 1250 metros porque el tiempo han sido 15 minutos. Segunda etapa, velocidad 0, espacio recorrido 0, tiempo que hemos estado ahí 10 minutos. Con lo cual, al cabo de esa segunda etapa, el cronómetro marca 25 minutos, aunque sigamos en el mismo sitio. Tercera etapa, son a una velocidad de 350 tercios, recorremos 750 metros y eso lo hacemos entonces en 6,43 minutos. Con lo cual, cuando llegue al kiosco, ya veis, el cronómetro va a marcar 31,43 minutos, ¿vale? Los 25 que marcaba aquí, más los 6,43 que le ha costado llegar, desde el café hasta el kiosco. Vale, entonces ya, oye, con esta información ya podemos dibujar las gráficas de la velocidad y de la posición a medida que pasa el tiempo. Fijaos, yo creo que esto es un poquito ya de sensatez, no hace falta ser físico, ni física diplomada, joder. Mirad, las velocidades. Pues como estamos con movimientos uniformes de velocidad constante, las velocidades van a ser líneas horizontales, claramente. Entonces dibujamos la ira, fíjate, entre 0 y 15 minutos la velocidad ha sido 250 tercios, constante. Entre 15 y 25 minutos ha estado tomando el café, con lo cual la velocidad es 0, con lo cual ya veis la línea roja 0. Y de 25 a 31,43 que ha llegado al kiosco, la velocidad es 350 entre 3. ¿De acuerdo? Esa sería la gráfica velocidad-tiempo. Espacio-tiempo. Pues claro, fijaos, aquí está el origen. Durante los primeros 15 minutos se va alejando, claro, con la velocidad de 250 entre 3, se va alejando, se va alejando, se va alejando, hasta que a los 15 minutos está a 1250 metros.
Entre los 15 y los 25 minutos, claro, permanece parado, con lo cual la distancia que le separa el origen siguen siendo 1.250 metros, ¿de acuerdo? Y ahora, a los 25 minutos empieza a andar hacia el kiosco, de tal manera y llega a los 31, lo hacen desde el kiosco, desde el café hasta el kiosco, le cuesta, como hemos visto, 6,43 minutos, con lo cual el cronómetro marcará 31,43, o sea, los 25 más los 6,43 que le ha costado llegar, marcará 31,43 cuando la posición del señor o la señora sea 2.000 metros respecto al origen, que es su casa. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos aquí las gráficas en la ida. Y la vuelta, pues nada, veis, simplemente como la vuelta ha ido a velocidad constante, ¿cuánto tiempo le va a costar llegar? Pues nada, aquí hemos hecho el tiempo en módulo, ¿vale? Ya veis, espacio, velocidad por tiempo, porque si no el espacio deberíamos de poner que es menos 2.000, porque ha sido hacia la izquierda. Hombre, tampoco va, ¿vale? El espacio que tiene que recorrer son 2.000 metros, lo hace con la velocidad de 250 tercios, que es la con la que había salido de la casa, y nos dice esto, que le va a costar 24 minutos volver otra vez, ¿vale? Entonces, fijaos, la gráfica de la velocidad ya con la ida y la vuelta sería la anterior, más hemos añadido que de los 31,43 cuando ha cogido el periódico hasta 31,43 más 24, que es lo que le cuesta llegar a casa, pues hemos añadido esta velocidad que es negativa, evidentemente, porque va del kiosco hacia su casa en sentido izquierdo, ¿vale? Que es lo que hemos puesto aquí, ya veis. La velocidad a la vuelta es hacia la izquierda de sentido negativo, por lo tanto, es 250 metros por minuto. Bueno, ese I faltaría, o sea, solo ya, pero bueno. Y la posición, joder, pues la teníamos a huevo, con perdón, fijaos, a los 31,43 está a 2.000 y ahora a los 55,43 sabemos que está otra vez en su casa, a 0 metros del origen. Por lo tanto, unimos estos dos puntos con una línea recta, ¿de acuerdo? Y esta sería la gráfica de la posición tiempo, tanto ya de la ida y la vuelta, ¿va? Ya veis, se ha ido alejando hasta los 15 minutos, entre los 15 y los 25, como estaba parado, la posición es todo el rato 1.250, de los 25 a los 31,43 se ha seguido alejando hasta el kiosco, que estaba a 2.000 metros, ha llegado cuando el cronómetro marcaba 31,43, ha cogido el periódico, el cronómetro ha seguido andando, de tal manera que le ha costado 24 minutos llegar a casa desde los 31,43 que estaba en el kiosco. Por lo tanto, llega a casa casi al cabo de una hora, ¿de acuerdo? De 55,43 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo, bueno, mirarlo todas las veces que queráis, pero esto no es, hombre, claro que ahí tenemos la fórmula del movimiento constante, de velocidad constante, X es igual, pero realmente, más que nada, pensamos que es un poquito de sensatez, hombre, y de saber que es una gráfica en matemáticas. Aquí ya veis, la variable es el tiempo y la ordenada es o bien la velocidad o bien la posición. ¿De acuerdo? Y ahora ya contestamos a las siguientes preguntas. Mirad, el espacio total recorrido por la persona, joder, pues claramente son 2.000 de ida y 2.000 de vuelta, pues claramente ahí no nos hemos notado mucho el bolo. 4.000 metros en total, ¿de acuerdo? Ahora, desplazamiento entre T0 y T30. No os olvidéis que el desplazamiento en X, y esto también está en Y, como también está en forma de vector, si ahora estamos en X e Y, pero bueno, aquí estamos en X, el desplazamiento entre T0 y T30 es simple y llanamente X de 30 menos X de 0. ¿Qué pasa? Que X de 0 es 0, como sabemos, pero la posición a los 30 minutos, pues no la sabemos. Mirad, la debemos de calcular. Es decir, sabemos que a los 25 minutos estaba en el café a 1.250 metros del origen y que justamente a partir de los 25 minutos se empieza a andar hasta los 30, por lo tanto, anda 5 minutos. Para calcular la posición a los 30, tenemos que saber lo que anda en esos 5 minutos que van desde los 25, que estaba a 1.250 metros, ¿vale? Hasta los 30, que son 5 minutos, que nos va a dar la posición a la que está. Entonces, vamos a ver, en 5 minutos, ¿cuánto anda en 5 minutos con la velocidad de 350? ¿Os acordáis? Porque cuando sale de café ya va con esta velocidad de 350 tercios. Pues bueno, ya veis, en 5 minutos no llega al kiosco, claro, porque llega al kiosco, como hemos visto, a los 31,43, ¿vale? Pues está aquí a los, aquí, ya veis, aquí estoy a los 30,
estamos calculando más o menos, pues, no, más o menos no, estamos calculando pues esta altura, que no van a ser 2000, claramente. Entonces hemos dicho, bueno, de los 25 a los 30 va con velocidad constante. ¿Cuánto espacio recorre? Pues ya veis, 350 entre 3, que es la velocidad, por lo que está en metros por minuto, por los minutos, que son 5 minutos, con lo cual recorre 583. Como estaba a 1250 cuando ha salido, pues más los 583 que recorre hacia el kiosco, está, como veis, a 1833,33, que lo podríamos poner aquí. O sea que no lo sé yo hacer, pero no puedo dibujar líneas rectas, yo creo que aprender, jolín. Pero bueno, más o menos, esto de aquí serían los 1833,33. Epa. 833,33 metros, ¿vale? Vale, pues ya sabemos el vector desplazamiento, que es x de 30 menos x de 0. Bueno, es un vector, ¿eh? Lo que pasa es que aquí estamos en x nada más, pero bueno, pues es x de 30 menos x de 0. La posición a los 30 acabamos de deducir que es 1833, la posición en 0 claramente es 0, por lo tanto, el desplazamiento entre esos dos tiempos es, y además positivo, de 1833,33. El desplazamiento puede salir positivo, negativo o cero incluido, ¿vale? Después dice, el desplazamiento entre T0 y el tiempo en que llega otra vez, que es la última pregunta, será la diferencia de posiciones, X, entre esos dos tiempos, que claramente, claro, es posición a los 55,43, 0, claro, acá está, menos posición a los 0 segundos, 0, porque está en casa. Con lo cual, nada, el desplazamiento entre esos dos tiempos ha sido 0, claro, porque está exactamente igual que como estaba al final, está exactamente igual que como estaba al principio. Por lo tanto, lo que sea el vector que se define como desplazamiento es 0, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere significar que el señor no haya andado esos 4000 metros. Pero como ha andado 2000 de ida y 2000 de vueltas, el desplazamiento, que se define así, es 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces aquí se acabaron estos dos problemas que junto con los que hemos hecho en el marco, en la teoría, creemos que, como siempre os decimos, os dan las alas suficientes para que penséis, por vosotros y vosotras mismos, ¿vale? ¿De acuerdo? Esperamos habernos explicado, como decimos siempre, y que, venga, ánimo, que no es, va bien, sí, tenéis muchas cosillas, ¿vale? Y se entiende que a veces os agobiéis un poco, pero venga, tenéis también, por otro lado, mucha fuerza y una edad, vamos, de maravilla. Pues ánimo.